Shalom amigos, le habla Joseph, director de Eshaim, y usted está escuchando el programa de Hashem, el Camino de Dios. Programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Eshaim y Ministerio del Árbol de la Vida. Una vez más estamos con ustedes aquí en PAB 550, como de costumbre, todos los domingos a las 7:30 de la mañana, donde en media hora buscaremos compartir con ustedes las riquezas que aprendemos de la Sagrada Escritura. Y sobre todas las cosas, la esperanza mesiánica. Si nosotros no estudiamos las Escrituras teniendo en cuenta la esperanza mesiánica, nuestro estudio no tiene sentido. ¿Y qué es la esperanza mesiánica? La esperanza mesiánica es esa promesa que aparece en las escrituras desde los profetas, donde el Eterno, bendito sea, está hablándole al pueblo de Israel, cómo él redimiría a Israel de ese exilio que estaba viviendo y a su vez traería consigo a multitud de naciones o multitud de personas pertenecientes a las naciones que también se unirían al rebaño con un solo pastor. Esta promesa que se encuentra en los profetas comienza a anunciarse en la época del segundo templo con la aparición del Mesías, Yeshua de Nazaret, a quien ustedes conocen como Jesús. Y con su muerte y resurrección se abre la puerta a la esperanza de un nuevo mundo, una nueva creación y un nuevo reino o un nuevo dominio, donde el dominio del mundo bajo la inclinación al mal o esa figura mítica que usted conoce como la serpiente, sería eliminado de la tierra, es decir, todo lo que representa el mal, y consigo vendría un mundo donde reinaría la paz, la armonía, donde no habría enfermedad, no habría muerte. O sea, la creación volvería a ser lo que el Eterno destinó que ella fuera desde el principio. Si nosotros no tenemos dentro del estudio de la Escritura esa esperanza mesiánica, parecería sin sentido entonces el estudio de ella. Así que para nosotros es muy importante tratar este tema dentro de nuestro estudio. Incluso en eso consiste el Evangelio. Cuando se habla de la muerte y resurrección del Mesías como el tema central del Evangelio, la muerte y la resurrección del Mesías tiene como propósito es anunciar esa esperanza. Así como el Mesías fue levantado entre los muertos, como dicen los apóstoles, como dice Pablo, mejor dicho, Simón Kefa, Pedro, en su primer discurso a los judíos que estaban presentes en la fiesta la fiesta de Pentecostés o la convocación de Shavuot, que es el nombre hebreo de esa festividad. Simón Kefa, Pedro, en ese documento que tenemos en nuestras manos como el libro de los Hechos, comienza a hablar de cómo de la descendencia de David, el Eterno levantó un justo y lo proclamó como Señor y Mesías y le colocó a él el juicio sobre el mundo entero, o sea, cumpliendo con eso lo que está escrito en los profetas, como él se sentaría a convertirse en el líder del mundo. Y si nosotros no tenemos en cuenta esa idea de la resurrección, pues parece que nuestra esperanza sería vana, pues cada día más personas mueren esperando ese día venir y no llega. Y ciertamente han pasado muchos años desde el día en que el maestro Nazaret murió y el Eterno lo levantó entre los muertos. Y pareciera ser que toda esta historia es una leyenda inventada por hombres que nunca habría de suceder. Sin embargo, sus discípulos nos dejaron escrito la esperanza de la razón de ser del retraso. Y es que el Eterno desea que todo ser humano participe de esa nueva redención. Imagínese si el Mesías hubiese regresado hace 1000 años atrás. ¿Estaría usted teniendo la oportunidad hoy de escuchar ese mensaje y poder usted participar de él creyendo con perfecta fe que ocurrirá? Imagínese yo que tengo 43 años, habré de poder escuchar ese mensaje si hubiese venido hace 1000 años. O sea que el Eterno es lento para la ira y bondadoso por demás, diría yo. Hoy nos encontramos en el día 26 del mes de diciembre del año 2021. Estamos cerca de terminar el año, que esto equivale al día 22 del mes de Tebet. En el día de ayer, muchas personas celebraron tradicionalmente el nacimiento de Jesús. Nosotros en nuestro ministerio enseñamos y es importante que usted lo sepa, que la fecha del 25 de diciembre con el nacimiento de Jesús se establece mucho tiempo después de la muerte de los apóstoles, dentro del nacimiento de la congregación de los gentiles, cuando esta congregación toma mucha fuerza después de la destrucción del templo. Y es porque en el mundo gentil de aquel entonces era el lugar donde los nacimientos se conmemoraban. El mundo judío del tiempo bíblico
que estamos hablando del tiempo de la elección de Israel, que en el Sinaí, la Torá, los profetas, hasta el segundo templo, no existía tal cosa como la celebración de un nacimiento. O sea, usted no va a encontrar en el mundo bíblico que los israelitas, los antiguos israelitas, conmemoraban o celebraban nacimientos. Eso era algo, una costumbre que venía del mundo gentil, que obviamente cuando los gentiles comienzan a unirse a la fe de los apóstoles, a la fe del Mesías, comienzan a preguntarse cuándo nació el Mesías. Y, y ahí es donde comienza a nacer esa idea del 25 de diciembre, basado en un cálculo que hace Origen de acuerdo a lo que he podido estudiar hasta el momento, donde él, conociendo la tradición de Israel, decía que la Biblia claramente muestra que eventos importantes en la historia de Israel ocurrían múltiples veces en fechas determinadas y dando por entendido de que el Mesías es el Cordero de la Pascua, eh, pues relacionó la Pascua del Sinaí con la Pascua, mejor dicho, de Egipto, con la muerte del Mesías y a la misma vez dijo que si el Mesías murió en Pascua, pues muy probablemente pudo haber sido concebido también en Pascua y eso le da el cálculo de 25 de diciembre. Obviamente él está especulando, no se puede dar por cierto esto. Algunos grupos dicen que el Mesías nació en el séptimo mes, donde se celebra la fiesta de los tabernáculos. Nuestro ministerio tampoco recoge esa posición, porque cuando leemos el libro de Lucas, vemos que en Lucas se habla del nacimiento del Mesías en Betlehem para que se cumpliese la profecía que habla Miqueas, que el Mesías nacería de Betlehem, Efrata, la ciudad de David. Y es imposible que los padres del Mesías estén en Betlehem para la fiesta de los tabernáculos cuando la Biblia, o mejor dicho, la Torá ordena, la ley judía ordena que estén en Jerusalén, porque 3 veces al año tienen que presentarse en Jerusalén. Así que para aquellos que conmemoran el nacimiento del Mesías, pues esa es la información que es importante que usted conozca. Esto no significa que sea malo que usted recuerde el nacimiento del Mesías, pero me parece que los discípulos dejaron escrito que nosotros debemos conmemorar su muerte. Incluso los discípulos dicen que hasta que Él nos regrese, cada año en la fecha de Pascua debemos conmemorar su muerte. Así que con esto podemos entonces hablar de lo que estudiamos ayer. La sección de la Torá que estudiamos ayer se titula Shemot, es el libro de Éxodo, el comienzo del libro de Éxodo. El libro comienza en Éxodo 1, la porción Shemot, que significa nombres, comienza en el capítulo 1 y termina en el capítulo 6, versículo 1. La sección de los profetas, Isaías 26, 6 al 28, 13. Y en los escritos nazarenos leemos Hechos 7, 17 al 29. Y en esta porción de Éxodo se comienza a narrar la dura esclavitud que viven los israelitas por mano de un faraón o de un rey que se levanta en una dinastía que no reconoce a José, a Joseph, el hijo de Jacob. El libro de Génesis termina con unas palabras de bendición que Jacob le da a sus hijos y con la eventualmente de Jacob y la eventualmente de Joseph, donde el libro de Éxodo toma esa narración y la conecta con la nueva dinastía que se levanta y la tiranía que comienzan a vivir los israelitas. Preocupado el nuevo rey de que estos se uniesen a otros pueblos y entonces los despojaran de su trono. Es interesante tomar en consideración esa historia y intentar ver cómo el evento narrado nos habla a la misma vez de eventos futuros. Obviamente, en el momento que el bendito decide sacar a Israel de Egipto y colocarlos a ellos como ministros suyos, como así nos muestra el libro de Éxodo, no deseaba de ninguna forma el santo bendito sea que Israel volviese a vivir otro exilio. O sea que el exilio de Babilonia no era el deseo de Dios, sino era la consecuencia directa de las acciones de Israel,
al violar el pacto y no cumplir con los requerimientos del pacto. Pero cuando estudiamos el libro de Éxodo, podemos ver ciertas cosas que están dentro de la narración que nos arrojan un poco de luz. Por ejemplo, en este mundo que vivimos, dentro del mundo cristiano, se estudia mucho el libro de Revelaciones como el libro del fin del mundo. Y realmente el libro no fue escrito con esa intención. Cuando Juan les reveló mejor dicho, cuando Yeshua les revela a Juan el libro que tiene en sus manos, la intención original no era decirle cuándo va a ser el fin del mundo, ni cuánto tiempo va a durar esas cosas que están siendo narradas. Simplemente le está revelando el proceso final de la redención, que bien pudo esa generación del tiempo de Juan haber experimentado si hubiesen retornado los exiliados al mensaje del Evangelio. Pero no solamente eso, también si las naciones hubiesen escuchado el Evangelio. Es donde entra temas que he tratado anteriormente en este programa sobre las profecías y sus cumplimientos. Cuando las profecías, enseñamos en nuestro centro de estudios, las profecías están condicionadas a la acción de la audiencia que recibe la profecía. O sea, si la audiencia responde favorablemente al llamado profético, entonces la profecía se cumple en el tiempo de esa audiencia. Pero si la audiencia no responde al llamado profético, pues de seguro la profecía no se va no va a caducar, se va a quedar en suspenso hasta tanto hay una respuesta favorable de esas generaciones que están recibiendo el mensaje. Incluso vas a encontrar, por ejemplo, un ejemplo de esto en las palabras del maestro Nazaret cuando él dice, el reino de los cielos será quitado a esta generación y le será dado a una que dé los frutos de ella. Muchas personas piensan que con esas palabras el maestro Nazaret está quitándole a Israel la elección y se la está dando a la iglesia gentil. Y no es así. El maestro Nazaret está hablando a la generación presente, que se le está hablando el mensaje del Evangelio, y como una generación futura que escuche el mensaje del Evangelio, que es el mensaje del retorno a Dios. Recuerden que el Evangelio que el Mesías le predica a Israel es el mensaje de retorno al camino de Dios. No es el mismo Evangelio que le predica Pablo a los gentiles, por eso Pablo habla de mi Evangelio. Usted lee la carta de Gálatas, usted va a encontrar que Pablo Tarso, cuando le habla a los gentiles, habla de su Evangelio, el Evangelio que le ha sido dado para los gentiles, que no es el mismo Evangelio que el Mesías le predica al pueblo de Israel. Y obviamente por eso vas a encontrar que Pablo de Tarso dice que el evangelio es primeramente para el judío y luego para el gentil. La cosa es que cuando leemos el libro de Éxodo, para regresar aquí a lo que queríamos comentar, vamos a ver dentro del relato cómo ya desde el principio la revelación que el Eterno le da a Moisés y se convierte en estas historias que tenemos en nuestras manos, nos va a arrojar un poco de luz de cómo el Eterno manifiesta su providencia sobre el mundo. Una de las cosas más interesantes que pude estudiar en tiempos presentes con respecto al mundo de Egipto es el concepto Ma'at. Ma'at se deletrea M-A-A-T, Ma'at. Ma'at es un concepto egipcio, es una idea egipcia, que significa el orden natural de las cosas, o en palabras simples. El mundo egipcio, de acuerdo al profesor John Crute, sí, lo dije muy bien, John Crute, el mundo egipcio se preocupaba mucho por preservar el orden natural de las cosas, o sea, ellos entendían que si se mantenía la armonía de la creación, se respetaban el orden de las cosas, se podía vivir una vida en paz y una vida buena. Incluso tan celosos eran ellos con ese pensamiento que cuando una persona moría la momificaban porque entendían que la persona podía continuar viviendo después de morir con ese mismo cuerpo la vida que se le ha dado. Y por eso usted encontraba que estos antiguos egipcios que tenían riquezas, de cierta forma se enterraban con cosas que amaban o tenían en posesiones para poder disfrutar de ellas en el mundo que les tocaba vivir después de la muerte.
Y, pero en esta idea del concepto Ma'at que presenta el profesor Currid con respecto al mundo egipcio, eh, cabe mencionar, y vuelvo y repito, cómo ellos entendían esta idea de la perfecta armonía de las cosas y el celos que tenían sobre preservarla. Esta idea es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando vemos la intervención divina para rescatar a Israel de la mano del tirano, que es en este caso Faraón, el Eterno, mediante las plagas que aparecen en el texto, las 10 plagas del libro de Éxodo, vamos a ver que el Eterno está reversando con estas 10 plagas este concepto armónico que tenía Egipto con respecto a la vida. Y de cierta forma, el Eterno está destruyendo el mundo egipcio eh, para liberar a su pueblo. Ahora, es interesante tomar en consideración que bajo este concepto del Maat, los egipcios entonces adoraban a sus dioses. O sea que el servicio a los dioses egipcios estaba basado en intentar preservar esa armonía dentro de la creación. Eh, Estudios de diferentes profesores han mostrado cómo los antiguos eh, llamaban dioses a lo que usted conoce como las fuerzas de la naturaleza, el viento, el agua, la tierra, las plantas. O sea, cada cosa creada, ellos le adjudicaban una fuerza mayor que estaba sobre ellos y le llamaban Dios o lo adoraban como un Dios. Y usted va a encontrar que las 10 plagas de cierta forma están vinculadas a esas 10 fuerzas o dioses que estos egipcios adoraban, y por eso es que usted va a encontrar en la Biblia que se habla que cómo Dios juzgó a los dioses de Egipto. Y si mira la narración, si presta atención a la narración, se va a dar cuenta que llega un momento donde Moisés le está diciendo al faraón que deje salir al pueblo, y los consejeros del faraón le dicen al faraón: ¿no te das cuenta que ya Egipto está destruido? O sea, esas palabras de los asistentes del faraón son es muy importante porque está diciendo el texto que el mundo de Egipto está en desorden, está en caos. O sea, la preocupación que tenía el faraón y tenía Egipto con respecto al orden y el caos, o sea, caer en caos, y por eso que eran muy celosos en preservar el orden, adorando a sus dioses para esos fines, alcanza su punto culminante cuando los asistentes del faraón se percatan de que ya Egipto está en un estado caótico, que no hay forma de salvarlo, y aún así el faraón está obstinado por intentar vencer al Dios de Israel con su propia fuerza, cosa que no logra hacer. Y eh, atrapar esta idea, que es una idea bien simple, tengo que decirles que el estudio del libro de Éxodo es un estudio muy exquisito, porque dentro de esa narración, o sea, esa narración superficial que estamos mencionando aquí, hay muchas ideas que nacen en la propia, dentro de la narración, que nos van a ayudar muchísimo a entender los misterios de Dios. Y comprender esto es muy importante porque si miras el libro de Revelaciones tiene de cierta forma similitud con el libro de Éxodo. Incluso yo enseño en el Midrash que el libro de Éxodo, el libro de Ezequiel, son libros muy importantes para poder entender el libro de Revelaciones. Porque usted va a encontrar que en Ezequiel, en Revelaciones, se hablan de las plagas que Dios envía para los malvados del mundo, en el tiempo donde se conoce como el tiempo escatológico de la redención. Cosa que son 7 plagas, a diferencia de las 10, y uno debe preguntarse por qué 7 en Revelaciones y no 10 como en Egipto. Y vuelvo y repito, si tenemos en cuenta esa preservación de la idea armónica que tenía Egipto, y por eso adoraban sus dioses para preservar esa armonía, pues perfectamente podemos entender la razón de las 10 plagas. Ahora, en el caso del libro de Revelaciones, que se habla de 7, hay un vínculo de ese número 7 y sus plagas con los 7 días de la creación. Porque recordemos que el libro de Revelaciones termina con una nueva creación, con un nuevo orden, una perfecta armonía, pero no dirigida bajo las ideas humanas y sus dioses, por así decirlo, sino por la idea divina y la providencia de él.
Y por eso es bien interesante hacer esa comparación, obviamente, cuando se estudia de forma profunda los textos. En esta misma porción de Shemot vamos a encontrar algo que me enfoqué mucho hablando ayer en nuestro Midrash virtual. Vamos a encontrar en el capítulo 3 el momento en que Moisés se encuentra con el santo bendito sea, donde Horeb, que es otro nombre para Sinaí, es conocido como el monte de Elohim. Y un libro perteneciente a la época del Segundo Templo, el libro de Jubileos, que se encontraron varios rollos en los descubrimientos de los rollos Mar Muerto, allí cerca del Mar Muerto, en el desierto de Judea. Vamos a encontrar que se encontraron muchos rollos y con eso se ha llegado a la conclusión, ¿verdad? Preliminar, porque obviamente son documentos que se siguen analizando, que era un libro muy importante para esa comunidad de escribas que vivían en esa región. Y eso, pues, nos arroja un poco de luz de la importancia, si tenía importancia para ese tiempo, nosotros debemos analizarlo para poder entender por qué es su importancia. Y en ese rollo se habla de tres montes que eran conocidos para la antigua israelita como los montes de Dios. Y uno de ellos es el monte Hermón, que es al norte de Israel, el monte donde está Jerusalén, el monte Moriah, y el monte Sinaí o el monte Horeb. Eran tres lugares que se consideraban lugares bien sagrados para el antiguo Israel. Y en este monte, en una zarza, que es un tipo de árbol grande, se le manifiesta el Creador a Moisés. Y lo que me llama mucho la atención en esta porción es cómo Moisés le pregunta al Creador si ellos me dicen quién me ha enviado, cuál es tu nombre, ¿qué le digo? Y vamos a ver que el Eterno le dice a Moisés, mi nombre es Ejie, lo que usted tiene en su Biblia como yo soy, que en mi opinión personal, y no solamente la mía, los que conocen bien el hebreo, no es una traducción aceptada, pero es la que se puede utilizar basado en el problema de la palabra que se utiliza. La palabra Ejie, si usted fuera a traducirla literalmente, traería un gran problema para muchas personas en la fe, porque la palabra Ejie simplemente significa ser, ser, ¿ok? Y por eso es que se traduce yo soy, ¿ok? Como si te dijeran quién tú eres, entonces dices yo soy, ¿entiendes? Y pues obviamente la palabra ser es más complicado dentro de análisis de esa palabra Ejie, porque entonces estaríamos diciendo que el nombre de Dios es ser. Y, y ciertamente nosotros, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre nos hemos preguntado qué es Dios en ese sentido, qué es Dios, cómo podemos definir a Dios. Y es interesante esta porción, porque la porción se llama Shemot, que significa nombres en plural. Y en esta porción se habla de los nombres de las israelitas que descendieron a Egipto, pero no se habla del nombre del el rey de Egipto, interesante, o sea que el nombre del faraón no es importante, pero sí los nombres de los que descienden. El nombre de Moisés aparece también, se revela por primera vez el nombre de Moisés. Y cuando se habla del creador, la Torá aparece que, que nos habla de un nombre que no vamos a ver en el libro de Génesis, y es el nombre Ejie, Ejie, que simplemente se traduce como ser. Tan confuso es este nombre que Moisés le dice, aparenta decirle al Eterno, es que esto no es un nombre, no hay forma de que ellos puedan entender de que tú me has enviado si yo les digo que el ser me ha enviado. Mire lo que estoy diciendo en español, el ser, porque eso es lo que significa Ejie. Y vamos a ver que por razón de esto el Santo Bendito sea les revela a Moisés el nombre con el cual sería conocido. Y este nombre es el nombre de las cuatro letras que algunas Biblias traducen como Jehová, otros como Jehová, algunos llaman Yahvé y otros Yahweh. Nosotros, en nuestro ministerio, respetamos los nombres en la pronunciación del nombre que le pueda dar las personas basado en las cuatro letras, que son cuatro consonantes. Pero sabemos que la pronunciación exacta pues no está bien definida. Nosotros le decimos el Eterno y en ocasiones decimos Hashem. Hashem significa el nombre.
o decimos el Creador o el Dios de Israel para ese propósito. Pero entonces volvemos a lo mismo. A lo largo de la historia de la humanidad, cuando hablamos de este ser supremo, que nosotros llamamos Dios, nos preguntamos quién es Dios, qué es Dios. Y ayer en nuestra clase de Ben Midrash hice esa misma pregunta y todos los participantes escribían, pues, Él es amor, Él es misericordioso, Él es todopoderoso, Él es eterno, Él es grandioso. Cuando preguntaba qué es Dios, algunos decían es una energía, etcétera, etcétera. Pero mire qué interesante, todas esas cosas que dijeron estas personas que participan en nuestros estudios, los hermanos en la fe, están hablando de atributos de Dios, no están hablando de la esencia del ser. ¿Cuál es la esencia de Dios? Él dice, soy, déjame conocerte. No me puedes conocer. Yo soy el ser, existo, estoy aquí. Pero como el humano necesita un nombre para poder identificar las cosas y con el nombre, con ese nombre se puede hablar de una idea particular. eh, Aparece el nombre Yud-Hei, Vav-Hei, o el nombre que usted tiene en su Biblia como Jehová. Y este nombre eh, tiene su raíz en el concepto de eternidad, pero no dentro de la palabra Olam, que la palabra Olam es la que se traduce como eterno o mundo, sino dentro de otro concepto que usted va a encontrar que está vinculado al pasado, el presente y el futuro, y por eso le llamamos el eterno. Ahora, es interesante notar que dentro de ese concepto, o mejor dicho, el entendimiento de ese nombre de Yud-Heh Vav-Heh como el eterno, porque Yud-Heh Vav-Heh viene de Hayah, Hayah, Jové, Jijie, era, es y será, lo que acabo de pronunciar en hebreo, por eso que decimos el eterno. También se habla de un atributo específico que lo identifica, y es que es sumamente misericordioso. O sea, que el nombre de Dios que está siendo revelado a Moisés y dice a Moisés, con este nombre me conocerán para siempre, en esa porción, vamos a ver que el Eterno le dice así a Moisés, con este nombre me conocerán. Ese nombre es, que está vinculado a la idea de eterno, está primordialmente manifestando el atributo más importante que el ser humano pueda conocer de Dios, misericordioso. Y tanto es así que si usted analiza las razones o qué hicieron los israelitas para merecer que el Eterno prestara atención hacia ellos y los redimiera de la esclavitud de Egipto, usted no va a encontrar ninguna razón. Simplemente Él quiso extender su misericordia hacia él. Y eso es importante porque vas a encontrar en el mismo libro de Éxodo que Moisés tiene un conflicto grande con Dios. Y obviamente es una forma humana de hablar de una situación que está ocurriendo. ¿Por qué él no es misericordioso con el faraón? ¿Y por qué eres misericordioso con los israelitas que te hicieron un becerro de oro? Déjame entenderte. Y el Eterno, Moisés le dice, el Eterno le dice a Moisés, tú no puedes ver mi rostro. O sea, le dice a Moisés, tú no puedes entender la esencia de lo que yo soy. Pero sí te voy a dar a conocer mis 13 atributos. Y los 13 atributos de la misericordia de Dios están escritos en esa porción donde se habla del becerro de oro, donde el Eterno le menciona 2 veces su nombre. Dice el texto Yud-Heh Vav-Heh, Yud-Heh Vav-Heh, El, donde algunas personas dicen, ahí está la fórmula trinitarista. No, amigo, está manifestando la esencia conocida de Dios. Dios es 2 veces misericordioso que airoso, si podemos decir, o estricto en su ira. Y pues, obviamente el tiempo no me da para más. En este libro hay mucha riqueza, mucha sabiduría que nosotros podemos extraer cuando estudiamos mucho más allá de la narración, las ideas que se están presentando. Así que hoy en esta media hora compartí algunas de ellas y espero la semana próxima seguir arrojando un poco más de luz con respecto a las maravillas que se encuentran en la palabra de Dios. No tengo tiempo para más, le doy gracias al Todopoderoso por el espacio que me da con ustedes y espero la semana próxima poder estar nuevamente con ustedes en este programa El Camino de Dios que transmitimos por PAB 550 todos los domingos. Le hablo Joseph, director de Jaim. Nos vemos la próxima. Shalom.